Gino Bartali fue uno de los mejores ciclistas de la historia. El italiano ganó las mayores pruebas del calendario mundial, como el Tour, el Giro, monumentos como en Lombardía, pero incluso llegó a lograr un triunfo más importante que todos estos que he mencionado. Fue durante la Segunda Guerra Mundial. Gino Bartali arriesgó su vida para salvar 800 vidas de judíos de las garras del holocausto nazi. Esto fue un secreto que Bartali se llevó a la tumba y que en el vídeo de hoy vamos a explicar esta gesta heroica de uno de los mejores ciclistas del mundo, arriesgándose el pellejo para salvar prácticamente 1 millar de vidas judías, burlando la vigilancia nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Hoy os traigo una de las historias más apasionantes del ciclismo y es cuando Gino Bartali salvó durante la Segunda Guerra Mundial más de 800 vidas de judíos, al mismo estilo Oskar Schindler en la lista de Schindler, algo en vez de en una fábrica montando en bicicleta, cada uno utilizando su oficio para salvar vidas. Lo de Schindler es una película, no sé si está basado en hechos reales o no, pero lo que os puedo garantizar es que lo de Gino Bartali es realmente verídico. Ahora lo vamos a comentar. Antes pediros, chavales, que le dejéis un like al vídeo, que os suscribáis al canal y en breve comienzan ya los vídeos más diarios. Ahora estamos en el parón de noviembre, no está pasando nada, apenas hay noticias sobre ciclismo, pero ahora ya en diciembre, cuando empiece la pretemporada y surjan noticias, entrevistas, vamos a estar aquí en el canal, como es habitual, analizando y comentando toda la actualidad ciclista. Bueno, vamos a hablar de esta historia apasionante de Gino Bartali, que para entender lo que sucedió, la gesta y el milagro prácticamente que materializó, tenemos que hablar de quién es Gino Bartali, que fue un ciclista italiano que nació en el seno de una familia humilde, campesina, en lo que es la zona de Florencia, en el norte de Italia. Bartali fue una persona que ya desde jovencito estuvo muy arraigado con la Iglesia Católica, y gran parte de ello se debe a que cuando era muy joven Gino Bartali perdió a su hermano, que también le gustaba montar en bici, cuando su hermano fue arrollado por un coche mientras entrenaba con la bicicleta. O sea, algo traumático ya desde una edad muy joven, que para sobrellevar el dolor de esta desgracia se refugió mucho en la Iglesia Católica, que fue un vínculo que después perduró a lo largo de su vida. Y comento lo de la Iglesia Católica porque fue algo crucial en esta acción tan altruista de Bartali años más tarde. La primera conexión que tuvo Bartali con el ciclismo fue, bueno, su hermano previamente, pero fue cuando era adolescente él, cuando tenía unos 15 años aproximadamente, era el ayudante del mecánico del pueblo. Un día su jefe le propuso salir juntos en bicicleta, rodar por los aledaños de Florencia, y él aceptó, pero es que su jefe, cuando terminó el entrenamiento, quedó alucinado porque vio a un novato, que era Gino Bartali en aquel momento, encima de la bicicleta, que fue capaz de seguirle la rueda incluso en las cuestas más empinadas, y le dijo: chaval, ponte a competir, tienes madera, y el tiempo le dio la razón, porque al cabo de unos años Bartali ya estaba en el pelotón profesional y ganando Tours de Francia. El problema con Bartali fue que nació destiempo, porque es un ciclista que, cuando os digo que es uno de los mejores de la historia, decís, bueno, pero ¿qué palmarés tiene? Vale, Bartali tiene 3 Giros de Italia y 2 Tours de Francia, que no está nada mal. Tiene, por ejemplo, 4 Lombardías también, que es un palmarés alucinante, pero dices, ostras, tampoco hay para tanto. El problema con Gino Bartali es que la Segunda Guerra Mundial truncó de lleno su carrera deportiva, y el parón de la guerra fueron 7 años de interrupción bélica en los cuales Bartali no pudo competir. Y además, para más Inri, estos 7 años donde se congelaron las carreras fueron los mejores de un ciclista, los mejores de Bartali, los 27 a los 32, que es el apogeo de cualquier ciclista. Por lo tanto, Bartali tiene un palmarés increíble, además teniendo en cuenta que 7 temporadas, o sea, prácticamente la mitad de su carrera deportiva, en sus mejores años, no pudo competir y por lo tanto no pudo seguir engrandeciendo su palmarés. A pesar de que la guerra interrumpió su carrera deportiva, no se quedó en casa, sino que
seguramente durante la Segunda Guerra Mundial llevó a cabo las pedaladas más importantes de toda su vida. ¿Y cómo es eso posible si no habían Tours de Francia, Marc, no habían Giros de Italia? Bueno, pues en aquel momento Italia vivía un momento complicado porque era el régimen de Mussolini, que era un poco la copia de Hitler y le seguía todas las locuras, se las seguía, incluida la política racial con los judíos. En Italia desde el 38-39 se les prohibió a los judíos italianos poder trabajar, poder asistir y concurrir sitios públicos, y al final pues copiaron lo de la solución final y los mandaban a campos de exterminio, ya fuese en Italia o ya fuese el mismísimo de Auschwitz en la actual Polonia. O sea, era una persecución total, una caza de brujas en Italia también, igual que en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, el tema de los judíos. Y es por eso que se creó una asociación que se llamaba el de la SEM, que fue una organización clandestina para ayudar a estos judíos italianos, donde la Iglesia Católica tuvo un rol importante, y ahí es donde empieza la involucración de Bartali con este tema de los judíos. ¿Qué pasó exactamente? Pues que la Iglesia Católica estaba en contra de las políticas raciales, por supuesto de Hitler, pero también de Il Duce, de Mussolini, y es por eso que el Padre Pío, el Papa Pío, le envió una carta a Mussolini donde les ponía que estaba en contra de las locuras que estaba llevando a cabo, pero bueno, la Iglesia tampoco podía hacer demasiado, no tenía un ejército para combatir. La cuestión es que muchos cardenales, monjas de clausura, arzobispos, empezaron a coordinar una especie de red clandestina para ayudar a judíos italianos a burlar la vigilancia de los nazis y de los fascistas y así escabullirse del holocausto, de la solución final. Por eso en los sótanos de monasterios y de abadías y de iglesias se fabricaron imprentas clandestinas donde manufacturaban pasaportes y documentación falsificada para entregárselas a judíos perseguidos por el régimen para que pudiesen escapar destinación a países como Francia o, por ejemplo, Yugoslavia. Ahí es donde Bartali empieza a aportar su granito de arena, y es que durante la Segunda Guerra Mundial él seguía entrenando. Él seguía entrenando porque en cualquier momento, cuando terminase la guerra, volverían a retomarse carreras como el Tour y el Giro, y tenía que estar preparado para cuando finalizase la Guerra Mundial, para estar en forma y poder volver a ganar. Y es por eso que aprovechó sus entrenamientos para transportar documentación de un monasterio a otro. La cuestión es que si en aquella época alguien lo hacía mediante un vehículo, cuando lo haces un día no pasa nada, pero cuando consistentemente, cuando rutinariamente haces la ruta del bacalao de un monasterio al otro, de una abadía a la otra, esto hubiese llamado la atención de la policía y finalmente seguramente lo hubiesen cazado. El tema es que haces que el riesgo sea menor cuando es un ciclista, porque la capacidad de movilizar cosas que tiene un ciclista es menos, de transportar material de un ciclista es menos. Pero si además el ciclista que utilizas, el jinete, es Gino Bartali, que era ya una estrella en la Italia de aquella época porque había ganado Giros y Tours de Francia, pues es prácticamente imposible que la gente malpiense de Gino Bartali, que se pensaban que en vez de transportar papeles de una iglesia a otra estaba llevando a cabo sus entrenamientos rutinarios, y en parte lo estaba haciendo, pero diseñaba sus entrenamientos ya que conocía mejor que nadie las carreteras de la Toscana para meter documentos, fotografías, lo que le entregasen los miembros de aquella organización, y lo entregaba en el monasterio correspondiente que le decían. Por lo tanto, diseñaba rutas de 120, 140, 150 kilómetros y pasaba por los diferentes puntos para intercambiar información, abastecer con fotografías o documentación o material lo que necesitasen, y todo se lo metía dentro del cuadro de la bicicleta y también debajo del sillín de la bicicleta.
claro, cuando la policía le paraba a veces, era para tomarse fotos con él, porque era el grandísimo Gino Bartali y estaba muy inteligentemente usando su fama y su imagen para utilizarlos de sombra, de caparazón y esconder este plan clandestino que había detrás, y nadie osaba pensar que podría estar haciendo algo en contra del régimen de aquel momento. Se pensaban que estaba entrenando y punto. Y si alguien empezaba a tocatear su bici, porque ahí estaba la prueba de la verdad, ahí estaban las pruebas que le podían incriminar, pues decía, no toques la bicicleta, que es una bicicleta de última generación, preparadísima, la podéis romper, es muy frágil, cuidado, que está programada y diseñada para ser lo más rápida y eficiente posible. Y al momento, claro, cuando Fernando Alonso te dice, no te acerques a mi coche, que está todo bien colocado, cuando Contador te dice, no te acerques a mi bici, que está perfectamente confeccionada para mí, pues lo mismo en aquella época, cuando Bartali dice, no te acerques a mi bici, nadie se acercaba a su bici y nadie mal pensaba. Esta es la increíble historia de Gino Bartali, que salvó, gracias a estos viajes, unas 800 vidas de judíos italianos. Se llevó el secreto a la tumba, nunca alardeó de eso, porque él, una de sus frases célebres es, el bien es algo que se hace, no algo que hablas, y tiene toda la razón. Fue un gesto totalmente altruista, que si lo hubiese hecho para hacerse famoso o hacerse más popular después de la guerra, lo hubiese compartido, pero él pensó que era algo que él podía hacer, que él era un hombre de bien, que pensaba que era algo que estaba a su mano y podía ayudar mucho de esta manera, y lo hizo y punto. Como él comentaba, se ponía unos papeles en el bolsillo y los transportaba del punto A al punto B, y esto no es ninguna heroicidad. Bueno, si lo miras en el plano corto y ves cómo te pones unos papeles dentro del cuadro de la bicicleta, quizás esto no es heroico, pero cuando lo pones todo en contexto sí que es de verdadero héroe llevar a cabo estas arriesgadas rutas para salvar vidas de judíos, cuando nadie se lo pedía, sino que fue él de mutuo propio quien decidió arriesgar su vida y la de su familia también, porque si lo hubiesen capturado su familia hubiese sufrido también las consecuencias, pues para hacer lo que él creía que era el bien, y totalmente estaba en ello, estaba totalmente acertado. ¿Qué pensáis de esta maravillosa historia de Gino Bartali? Dejádmelo en los comentarios y nos vemos, por supuesto, en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?